dominante. La característica de la herencia autosómica dominante es que el rasgo en cuestión que estamos estudiando se manifiesta con la presencia de una sola dosis del gen. Este es el ejemplo clásico que ya estudiamos en el introductorio. Un individuo heterocigota es portador de un alelo que se expresa aún estando en simple dosis. Cada vez que aparezca este alelo es de esperar que aparezca el fenotipo. En este caso, vamos a decir que el alelo dominante representa un alelo que produce enfermedad. Los heterocigotas van a estar afectados y aquellos homocigotas recesivos van a estar no afectados, van a estar sanos. Acá tenemos otro ejemplo. Fíjense, aparecen todas las generaciones, hay varones y mujeres afectados y hay transmisión varón-varón. Otro ejemplo, aparecen todas las generaciones, varones y mujeres, y un padre que transmite el rasgo a su hijo. Esto ya lo conocemos. Ahora, ¿cuándo pensamos en una genealogía que puede corresponder a una herencia autosómica dominante? Y acá tenemos los patrones de herencia. Y decimos que una herencia es autosómica dominante cuando aparecen todas las generaciones, cuando hay varones y mujeres afectados y sobre todo cuando hay esto que es transmisión varón-varón. Aquí se llama transmisión varón cuando hay transmisión de un padre a un hijo, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Acá tenemos la línea vertical que aparece en todas las generaciones. Fijémonos acá, varones y mujeres afectados. Y la transmisión varón-varón, que es la transmisión padre a hijo. Redundancia, aparece en todas las generaciones, afecta en proporciones similares a varones y mujeres, se transmite tanto por vía materna como por vía paterna y hay transmisión de padre a hijo. Algunos ejemplos, veamos acá una radiografía de tórax, donde si vamos desde el continente al contenido, como nos pides que estudiemos, vamos a ver que acá apenas hay una pequeña silueta de clavícula, hay una hipoplasia genesia de clavículas. En el nivel del cráneo vemos acá como un empedrado. Esto es lo que se conoce como huesos wormianos, que son pequeñas formaciones óseas que están en las suturas. Y este niñito que puede juntar sus dos hombros con toda libertad porque lo que tiene es lo que se llama una displasia cleidocraneana, que es un tipo de displasia esquelética que tiene formas que son sumamente benignas, que no producen alteraciones, pero tienen estas características clínicas que estuvimos mencionando antes. Herencia autosómica dominante. Otro rasgo, otra enfermedad que vamos a ver que es bastante conocida. Acá tenemos pecas axilares. Podemos tener también, de modo muy característico, manchas café con leche. Y a veces en algunos individuos, bueno, acá tenemos la mezcla de ambas, de manchas café con leche, de efélides, pseudoefélides, que son lesiones cutáneas, y en algunos individuos tenemos lesiones óseas que se llaman pseudoartrosis. Esto corresponde a la neurofibromatosis tipo 1. Hay individuos que tienen solamente las manchas café con leche, otros que tienen las manchas café con leche, las pecas axilares, la presencia de nódulos subcutáneos que corresponden a tumores benignos que están en las vainas de los nervios, pseudoartrosis, o sea, individuos que van a tener todos los rasgos clínicos y hay individuos que van a tener solamente alguno de ellos. Por eso hablamos de expresividad variable de la neurofibromatosis tipo 1. Afecta en 1 cada 3.500 nacidos vivos, o sea que es un trastorno que lo vamos a ver frecuentemente en la práctica clínica. Esto que decimos de expresividad variable se refiere a la distinta intensidad en la expresión del trastorno. Y penetrancia incompleta porque hay individuos que aún portando el gen no van a manifestar el rasgo. Esto es muy importante que nos acordemos porque clásicamente estudiamos en las herencias dominantes que todo aquel que tenía el gen lo expresaba. Hay enfermedades en las cuales la penetrancia es cercana al 100%, como en la corea de Huntington, que es una enfermedad neurodegenerativa, o como en una que vamos a ver ahora como ejemplo, que es la acondroplasia. ¿Sí? La penetrancia es del 100%, pero esto no es lo usual. Lo usual es que la penetrancia, aunque sea alta, esté entre el 50, 60, 70%, nunca el 100%, salvo en pocas enfermedades.
¿Cómo se produce la dominancia? Por ganancia de función, por haploinsuficiencia, por pérdida de función o por función nueva. Ganancia de función es cuando la variante genética da lugar a una proteína con mayor actividad. Haploinsuficiencia cuando la cantidad de proteína producida por un solo alelo es menor que la necesaria para cumplir con la función normal. Pérdida de función es la ausencia de función por falta completa de la proteína, y función nueva es cuando la variación genética produce una función nueva diferente de la del gen natal. Si analizamos esta genealogía, vamos a ver que hay mujeres y varones afectados, que en todas las generaciones hay afectados, que hay transmisión varón-varón, por lo cual no tendríamos dificultades en decir que se trata de una herencia autosómica dominante. Pero si analizamos generación por generación, nos va a llamar la atención este individuo que recibió seguramente el rasgo patológico de su madre y lo transmitió a su hija mujer y a su hijo varón, pero sin embargo él está sano. Esto es lo que conocemos como falta de penetrancia. Recordemos que no todo aquel que lleva un gen dominante lo va a expresar. Hay enfermedades que tienen una expresión del 100%, como puede ser la condroplasia, como mencionamos antes siempre como ejemplo la corea de Huntington, que es una enfermedad neurodegenerativa, pero hay muchas enfermedades donde la penetrancia puede ser del 30%, del 50%, del 60%, del 70%. O sea, esto es algo que debemos tener en cuenta al momento de tratar de predecir cuál va a ser el fenotipo de un individuo, sabiendo que lleva un gen dominante. Esto entonces, una falta de penetrancia del gen. Penetrancia incompleta. Acá tenemos un ejemplo en el cual tenemos un tipo de braquidactilia que provoca fundamentalmente compromiso de los dos últimos dedos de las manos, de los dedos, de las falanges y de las uñas, pero vemos cómo podemos tener una afección más intensa, una afección más leve, una afección más intermedia, prácticamente nada, simplemente la inclinación, la camptodactilia de los quintos dedos, y esto es lo que se llama expresividad variable. Todos tienen la misma alteración, son miembros de la misma familia, sin embargo algunos van a tener una alteración que sea más intensa y otros prácticamente nada. Pasan desapercibidos. Esto es lo que se conoce como expresividad variable. Hay otro fenómeno que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las herencias dominantes, y es el hecho que el padre y la madre pueden estar sanos, no manifestar ningún trastorno, no haber ningún antecedente en la familia, y sin embargo aparece un individuo afectado. Cuando hacemos el estudio genético vemos que los papás no son portadores de la variante patógena, pero el niño, en este caso este niño, es portador de esta variante patógena. El cambio genético entonces se produce en lo que llamamos la línea germinal, o en un gameto del papá, en un gameto de la mamá, o una mutación posigótica, es decir, cuando ya se formó el embrión, se produce la mutación del nuevo embrión. Entonces, fíjense acá, herencia autosómica dominante se puede heredar de uno de los progenitores del gen y expresarse el rasgo. Los progenitores pueden estar sanos y expresarse el rasgo solamente en la descendencia a partir de una mutación en alguno de los gametos o la mutación en el propio cigoto. Estas son las mutaciones que llamamos mutaciones de novo. Cuando es en los gametos le llamamos mutación de línea germinal. Acá la chance de repetición es del 50%, la mutación de novo, que es cigótica, es muy baja la probabilidad que se repita, y en la mutación de línea germinal se supone que es más baja que la mutación heredada porque no va a afectar a todas las células germinativas primordiales, sino en un proceso más avanzado de la meiosis. Pero en este caso, para hacer el asesoramiento genético, uno se fija en las tablas cuál es la probabilidad de repetición de las mutaciones de novo desde el punto de vista estadístico, y en base a eso se hace el asesoramiento.